Mauro Salgado supo que no debió entrar al mercado de Sonora desde el momento en que el calor le pegó como una mano húmeda en la cara. Eran las 11 de la mañana y aún así el aire adentro ya estaba espeso, cargado de cera derretida, incienso barato y sudor viejo. El ruido no era un ruido, era una masa viva de voces, metal de cortinas subiendo y bajando, pasos arrastrados, gallinas cacareando en algún punto imposible de ubicar. «Nomás acompáñame, no seas payaso», le dijo su prima Laura, jalándolo del antebrazo. «Es rápido». Mauro trabajaba de mensajero. Tenía 23 años y el cansancio ya se le había quedado fijo en los hombros. Venía de entregar unos papeles por la Merced y todavía le zumbaban los oídos del microbús. No creía en limpias ni en amarres ni en nada de eso, pero acompañar a Laura era más fácil que discutir. Además, el mercado siempre le había dado una sensación rara, como si caminar ahí fuera meterse a una casa ajena sin pedir permiso. Avanzaron por pasillos estrechos. A cada lado, puestos apretados hasta el límite, montones de hierbas colgando como mechones secos, veladoras de todos los colores con santos impresos, muñecos de trapo con alfileres clavados, jaulas con animales inquietos. Una radio vieja escupía una cumbia distorsionada desde algún lugar. El piso estaba pegajoso. «No te quedes viendo tanto», le murmuró Laura. «Aquí dicen que si miras feo, te miran de vuelta». Mauro soltó una risa seca. Iba a responderle cuando algo brilló a su derecha. El puesto de los espejos no tenía cortina. Era un rectángulo de luz opaca en medio del pasillo. Espejos de todos los tamaños colgaban de ganchos, se recargaban en el suelo, se apilaban unos sobre otros. Ninguno tenía marco bonito. Algunos estaban manchados, otros rayados, otros tenían pegados listones rojos o negros. La luz amarilla del mercado se multiplicaba ahí dentro de forma torcida. «Espérame tantito», dijo Mauro sin darse cuenta de que ya se había detenido. Laura resopló, pero siguió caminando. Mauro dio un paso hacia el puesto. El vendedor era un hombre flaco, de bigote ralo y ojos demasiado atentos. No sonreía, pero su mirada se le clavó a Mauro como si lo conociera. «No te reflejas parejo», dijo, sin saludo previo. Mauro frunció el ceño. Se miró en uno de los espejos medianos. Su cara estaba ahí, ojeras, barba de 2 días, el pelo aplastado por el casco que ya no traía. Todo normal. «¿Cómo que no?», preguntó. El vendedor alzó un dedo huesudo y señaló el reflejo. Mauro sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. No fue algo grande. No fue algo evidente. Su reflejo tardó. Un parpadeo. Apenas eso. Mauro levantó la mano y, por una fracción de segundo, la mano del espejo no lo hizo al mismo tiempo. Como si el vidrio dudara antes de obedecer. «Es el mal de ojo», dijo el vendedor. «O el cansancio. A veces es lo mismo». Mauro se apartó un poco, incómodo. El ruido del mercado parecía haberse apagado justo ahí, como si el puesto absorbiera el sonido. «No creo en esas cosas», dijo, más para convencerse. El hombre se encogió de hombros. «Nadie cree hasta que carga algo». «Mira», metió la mano debajo del mostrador y sacó un espejito redondo, pequeño, sin marco. «Este está barato. Para proteger. Te lo llevas y ya». «No, gracias». «Barato no es gratis», aclaró el vendedor, rápido. 30 pesos. Mauro dudó. Pensó en Laura esperándolo, en el calor, en las horas que todavía le faltaban de trabajo. Sacó un billete arrugado del pantalón. «Está bien». El vendedor tomó el dinero sin contarlo. Le puso el espejito en la palma de la mano a Mauro. Estaba frío. Demasiado frío para el calor que hacía. «No lo pongas frente a tu cama», dijo el hombre. «Y no se lo regales a nadie». Mauro iba a responder, pero Laura apareció de nuevo, fastidiada. «Ya», le dijo. «Vámonos». Salieron del pasillo. El ruido volvió de golpe. Mauro guardó el espejito en la bolsa de la chamarra sin pensarlo.
Cuando volteó una última vez, el puesto de los espejos ya no le pareció tan brillante. O tal vez fue su imaginación. Esa noche, en el cuarto que rentaba en la colonia Moctezuma, Mauro no pudo dormir bien. El edificio era viejo. Se escuchaban las tuberías, pasos de vecinos, un televisor prendido en otro departamento. A las 2 y algo de la madrugada, un sonido lo despertó. Raspado. Venía de abajo de la cama. Mauro se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. El sonido era lento, insistente, como uñas recorriendo el piso. Pensó en ratas. Pensó en cables sueltos. Se sentó, encendió la lámpara de buró. El ruido se detuvo. «Chingada madre», murmuró. Miró debajo de la cama. Nada. Solo polvo y una caja vieja. Apagó la luz. Al recostarse, sintió un peso en la nuca. No manos. No dedos. Algo más parecido a una presión constante, como si alguien estuviera demasiado cerca, respirándole encima. Se giró. No había nadie. Al amanecer, se levantó con dolor de cabeza. Se preparó para salir al trabajo. En el baño, se lavó la cara y levantó la vista. Su reflejo lo imitó. Pero no al mismo tiempo. Mauro parpadeó. El reflejo parpadeó después. Una fracción de segundo tarde. Casi nada. Bajó la mirada, respiró hondo y se dijo que estaba cansado. Que el mercado lo había sugestionado. Cuando salió del cuarto, la luz del pasillo proyectó su sombra en la pared. La sombra no calzó del todo con sus pies. Se quedaba atrás. Apenas. Como si no tuviera prisa por seguirlo. Mauro regresó al mercado de Sonora 3 días después, solo, con el espejito envuelto en un calcetín dentro de la mochila. No se lo había dicho a nadie. Ni a su mamá, que lo había notado más callado en la cena del domingo. Ni a Laura, que le dejó un recado en la casa preguntándole si ya se le había quitado lo rarito. Mucho menos a sus compañeros de chamba, que ya lo veían medio ido, equivocándose de calles, olvidando encargos simples. El mercado lo recibió distinto. No era que hubiera cambiado, era que ahora Mauro sentía que algo se acomodaba a su alrededor cuando entraba, como si el lugar lo reconociera. El calor era el mismo, el olor a cera e incienso seguía ahí, pero había un murmullo debajo de todo, una vibración constante que no venía de ningún puesto en particular. Caminó despacio, cuidando de no chocar con nadie. Cada tanto, alguien lo miraba de más. No con curiosidad. Con cálculo. El sonido llegó primero. No estaba en el mercado todavía cuando lo oyó, metal de cortinas, un grito lejano ofreciendo limpias, el tintinear de frascos de vidrio. Mauro se detuvo en la banqueta. Miró a su alrededor. Solo coches, un puesto de jugos, gente esperando el camión. El sonido siguió unos segundos más y luego se apagó, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Tragó saliva y entró. Preguntó en 2 puestos por una señora que lee las cartas. No tuvo que dar más detalles. Una mujer acomodando veladoras lo miró de arriba a abajo y señaló con la barbilla. Pasillo 3. Hasta el fondo. No te entretengas. El puesto de doña Salomé era más oscuro que los demás. No por falta de focos, sino porque la luz parecía quedarse afuera. Tenía una mesa cubierta con un mantel grueso, gastado, y encima un mazo de cartas envuelto en tela. Detrás, una repisa con frascos, figuras pequeñas, veladoras etiquetadas con nombres escritos a mano. Todo estaba ordenado con una precisión casi obsesiva. Doña Salomé no levantó la vista cuando Mauro se acercó. «No viene solo», dijo. La frase le cayó como un golpe en el pecho. «Vengo solo», respondió él, automático. Ella levantó la cabeza entonces. Era una mujer de cabello canoso recogido, rostro duro, ojos negros que parecían mirar siempre un poco más abajo de la cara de la gente. «No», repitió. «Vienes acompañado». Mauro sintió la presión conocida en la nuca. Un sudor frío le bajó por la espalda. «Yo, necesito saber qué me pasa», dijo.
Compré un espejo aquí y desde entonces. No me digas, lo cortó. Ya lo sé. Se levantó despacio y rodeó la mesa. No se le acercó de frente. Caminó a su alrededor, observándolo como si midiera distancias. Tu sombra no pega al talón, dijo. Se te queda atrás. Mauro volteó de inmediato, buscando el piso. La sombra estaba ahí, obediente. Normal. Cuando volvió a mirarla, juraría que estaba un poco más lejos de lo que debería. Eso no es normal, dijo doña Salomé. Y no es nuevo. ¿Me puede leer las cartas?, preguntó él. Le pago. Ella negó con la cabeza. No así. Una lectura completa sería abrirte más. Y ya estás demasiado abierto. Regresó a la mesa y tomó el mazo, pero solo lo tocó, como si pesara más de lo debido. Te voy a hacer media lectura, continuó. Solo para confirmar lo que ya está pasando. Extendió 3 cartas boca abajo. Escoge una. Mauro dudó. Alargó la mano. En cuanto tocó la carta del centro, sintió un cosquilleo que le subió por el brazo. Doña Salomé volteó la carta. Era el doble. La imagen parecía distinta a otras barajas que Mauro había visto. 2 figuras idénticas, pegadas espalda con espalda, proyectando una sola sombra alargada. Te miraron, dijo ella. Y aceptaste algo. Yo pagué, insistió Mauro. No fue regalo. En el mercado, respondió doña Salomé, clavándole la mirada, nada sale gratis aunque tenga precio. Se quedó en silencio unos segundos. Luego habló más bajo. Escucha bien las reglas, muchacho. No aceptes regalos, ni dulces, ni favores. No prendas velas que no tengan nombre. No regreses a los espejos. Y no digas tu nombre completo en voz alta aquí adentro. Nunca. ¿Entendiste? Mauro asintió, con la boca seca. Esto, continuó ella, no es una maldición como las que salen en la tele. Es una deuda. Y las deudas aquí se cobran con tiempo. Abrió un cajón y sacó un listón rojo. Se lo mostró, pero no se lo dio. Aún no. Todavía estás a tiempo de no empeorarla. En ese momento, una niña se acercó al puesto. Traía una charola con dulces. ¿Gustas?, le dijo a Mauro, extendiéndole un caramelo envuelto en papel brillante. Mauro sintió el impulso automático de tomarlo. La mano se le movió sola 1 centímetro. La mirada de doña Salomé se endureció. No, dijo él, rápido. No, gracias. La niña se encogió de hombros y se fue. Bien, dijo doña Salomé. Eso fue correcto. Mauro salió del puesto con las piernas flojas. El mercado parecía más ruidoso, más apretado. Caminó directo a la salida sin mirar a los lados. No escuchó los sonidos extraños esta vez, pero sentía algo pegado a su espalda, como una sombra mal colocada. Esa noche, en su cuarto, se dejó caer en la cama sin prender la luz. El cansancio le cayó encima de golpe. Cerró los ojos. Algo crujió en el colchón. Mauro abrió los ojos y metió la mano en la bolsa del pantalón, que había dejado sobre la silla. Sus dedos tocaron papel. Sacó un caramelo envuelto en papel brillante. El mismo que no había aceptado. Mauro se quedó sentado en la cama con el caramelo en la mano durante varios minutos. No lo desenvolvió. No lo tiró. Lo sostuvo como si fuera un animal muerto que todavía pudiera morder. El papel brillaba débilmente con la luz que entraba de la calle, amarilla, sucia. No recordaba haberlo guardado. Recordaba, con una claridad incómoda, haber dicho que no. Lo dejó sobre el buró y se levantó para ir al baño. Al pasar frente al espejo, evitó mirarse directo. Aún así, alcanzó a ver algo con el rabillo del ojo, su reflejo estaba ahí antes que él. No mucho. Apenas un parpadeo adelantado. No es real, se dijo en voz baja. Esa madrugada soñó con pasillos. No con el mercado completo, sino con un solo pasillo interminable, sin puestos, sin gente.
El piso estaba húmedo y dejaba huellas oscuras a cada paso. Escuchaba voces conocidas repitiendo su nombre, pero nunca completas, siempre cortadas, como si alguien no recordara bien cómo se decía. Despertó a las 3:13 de la mañana. No por el despertador. Por el silencio. La ciudad, normalmente, nunca se callaba del todo. Siempre había un coche lejano, un perro, una televisión. Pero a esa hora, en su cuarto, el silencio era tan denso que le zumbaban los oídos. Entonces vio la flama. La veladora estaba prendida sobre el buró. Mauro se incorporó de golpe. El corazón le martillaba el pecho. «Yo no», murmuró. La veladora era blanca, sencilla. No tenía santo impreso. No tenía nombre escrito. La cera escurría lento, formando caminos irregulares que parecían huellas pequeñas bajando por el vidrio. La flama no parpadeaba como debería. Se estiraba hacia arriba, demasiado recta, como si no hubiera aire. Mauro buscó en su memoria, desesperado. El día había sido largo. Después del mercado pasó por la Merced, entregó unos paquetes, luego regresó a casa. En el camino había comprado pan, refresco. Nada más. No recordaba haber comprado una veladora. El olor llegó después. Incienso viejo, rancio, mezclado con algo más terroso, como humedad de sótano. No prendas velas que no tengan nombre. La voz de doña Salomé le retumbó en la cabeza. Se levantó con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. Se acercó al buró. La flama se inclinó apenas hacia él. Chingada madre. Alargó la mano para apagarla, pero antes de tocar el vidrio, la flama se apagó sola. El cuarto quedó a oscuras. En la pared, frente a la cama, apareció la sombra. No una. Dos. Mauro retrocedió hasta chocar con la cama. Una sombra era la suya, reconocible. La otra estaba apenas desfasada, un poco más alta, con la cabeza inclinada de una forma que él no estaba imitando. Las dos sombras se movieron. La extra tardó un segundo más. Luego, sin aviso, se adelantó. Mauro gritó. Encendió la luz de golpe. Las sombras desaparecieron. El cuarto volvió a ser su cuarto, paredes descarapeladas, ropa tirada, el buró con la veladora apagada y chorreada de cera. Se dejó caer de rodillas, temblando. Vomitó bilis. A la mañana siguiente, su mamá lo llamó desde la cocina. ¿A qué hora llegaste anoche?, le preguntó, sin mirarlo. Mauro se quedó congelado en el marco de la puerta. Como a las 8, respondió. ¿Por qué? Ella frunció el ceño. Pues te vi pasar al baño como a las 11, dijo. Pensé que no me habías oído cuando te hablé. No vine a las 11, ama. Ella lo miró por fin. Había algo raro en sus ojos. No miedo. Duda. Pues yo te vi, insistió. Traías la chamarra negra. Te pregunté si querías cenar y no contestaste. El vecino del 3B confirmó la historia esa misma tarde, en la escalera. Te topé anoche, le dijo. Ibas muy serio. Ni saludaste. Mauro negó, una y otra vez. Nadie pareció convencido. Esa noche, antes de dormir, decidió llamar a Laura desde el teléfono fijo. Necesitaba oír una voz conocida. Marcó el número de memoria. El tono sonó una vez. Bueno. Contestaron. Laura, dijo Mauro. Soy yo. Hubo un silencio breve. Luego, del otro lado de la línea, escuchó su propia voz. Soy yo, repitió la voz. ¿Qué quieres? El teléfono se le resbaló de la mano. Colgó solo, balanceándose del cable, mientras del auricular seguía saliendo, bajito, el sonido lejano de un mercado que no estaba ahí. Mauro no durmió. Se quedó sentado en la cama hasta que el cielo empezó a aclarar, con el teléfono fijo desconectado de la pared y el caramelo brillante aplastado dentro de un vaso, como si el vidrio pudiera contenerlo.
Cada tanto, le parecía escuchar el murmullo del mercado filtrándose entre los ruidos normales de la calle, un pregón ahogado, el golpe seco de una cortina metálica, pasos que no correspondían a ningún vecino. A las 8 de la mañana salió de la casa. Tenía los ojos rojos, la cabeza pesada, la sensación constante de que algo caminaba un segundo detrás de él. En el microbús, mientras avanzaban a tirones por el tráfico, Mauro miró el reflejo de la ventana. Su cara estaba ahí, pero su sombra, proyectada sobre el asiento, parecía desenfocada, como mal recortada. No fue directo al trabajo. Bajó antes y caminó hacia el mercado de Sonora con la urgencia de quien ya no tiene muchas opciones. El mercado estaba despierto, más vivo de lo normal. Los pasillos olían a hierba recién cortada, a cera caliente, a carne cruda. La gente se movía rápido, como si todos supieran exactamente a dónde iban menos él. Un cargador pasó empujando un diablito y lo miró de reojo. «Apúrate, joven», le dijo. «No te quedes atrás». La frase le erizó la piel. Encontró a doña Salomé en el mismo lugar. Esta vez sí levantó la vista apenas lo vio entrar. «Ya la alimentaste», dijo, sin rodeos. Mauro tragó saliva. «No quise», respondió. «Yo no prendí esa vela». «Eso ya no importa», replicó ella. «Las cosas no siempre necesitan tus manos. A veces les basta con tu cansancio». Se levantó y tomó el listón rojo del cajón. Esta vez no dudó. Se lo amarró a la muñeca izquierda, firme, casi lastimándolo. «Esto no es protección», aclaró. «Es un límite. Mientras lo traigas, no puede adelantarse del todo». «¿Y luego?», preguntó Mauro. Doña Salomé suspiró. Por un momento, pareció más vieja. «Luego hay que alimentarte a ti. Anclarte». Abrió un papel doblado y escribió rápido con pluma negra. «Necesito que consigas 3 cosas», dijo. «Hoy. Aquí. Sal negra. Un puñado. Y estas hierbas», le mostró la lista. «Solo en el puesto de confianza. No preguntes en cualquiera». «¿Cuál es?», preguntó Mauro. «El que no te ofrezca nada extra», respondió. «Si te regalan algo, te vas». Mauro asintió. Se levantó, sintiendo el tirón del listón en la muñeca como un recordatorio constante. Los pasillos parecían distintos. No físicamente, pero algo en el aire estaba mal colocado. La gente lo llamaba por apodos que nadie usaba con él. «Ve, flaco». «Oye, carnal». «Mauro». Al escuchar su nombre, el corazón le dio un vuelco. Nadie que no lo conociera debería saberlo. Aún así, las voces venían de espaldas, de entre la multitud. Cuando volteaba, ya no había nadie mirándolo. El sonido del mercado empezó a colarse de nuevo, incluso cuando se detenía. No era constante. Eran fragmentos, un regateo incompleto, una risa ahogada, el golpe de algo cayendo. Como una grabación mal cortada. Encontró el puesto del yerbero casi al fondo. Un hombre mayor acomodaba manojos de plantas secas sin mirarlo. «¿Sal negra?», preguntó Mauro. El hombre levantó la vista. Sus ojos se posaron primero en el listón rojo, luego en el piso, detrás de Mauro. «Poquita», dijo. «No más». Le vendió la sal envuelta en papel estraza y las hierbas sin decir una palabra extra. No le regaló nada. No le ofreció nada. Mauro respiró un poco más tranquilo al alejarse. Fue entonces cuando lo empujaron. No fue fuerte. Apenas un roce en el hombro. Pero lo sacó del flujo normal de gente y lo dejó frente a un pasillo que no recordaba haber visto antes. No tenía puestos. Era un corredor angosto, húmedo, con el piso manchado de cera vieja. No había focos visibles, pero estaba iluminado con una luz grisácea, enferma. Al fondo, algo susurró. «Mauro». El listón rojo se tensó en su muñeca, quemándole la piel. «No», dijo en voz baja, dando un paso atrás.
La gente pasó detrás de él, empujándolo de nuevo hacia adelante, como si no vieran el pasillo. Mauro, repitió la voz, esta vez más cerca. El murmullo del mercado se apagó alrededor. Solo quedó ese pasillo respirando. Mauro logró girarse y salir casi corriendo, chocando con un puesto de veladoras. Nadie pareció notar nada extraño. Cuando llegó a casa esa noche, se quitó la chamarra y dejó las cosas sobre la mesa. El cansancio le cayó encima como un golpe. Se fue directo a dormir. Al amanecer, despertó con un ardor en la muñeca. El listón rojo estaba ahí, pero tenía una mancha oscura, irregular, como una quemadura que no atravesó la tela, pero sí la marcó. Y en el aire de su cuarto flotaba, débil, el olor a cera vieja. Mauro intentó no pensar en el pasillo durante todo el día. Se amarró el listón rojo más apretado antes de salir de casa y se obligó a cumplir con su ruta de mensajero como si nada estuviera pasando. Metro Pantitlán, microbús atascado, edificios grises. Pero cada vez que se detenía, cada vez que el ruido bajaba, el murmullo del mercado regresaba, como si alguien subiera el volumen de una radio mal sintonizada. A media tarde se dio cuenta de que la gente lo miraba distinto. No con curiosidad, sino con una especie de reconocimiento incómodo. Una señora en el metro lo observó fijamente hasta que él bajó la mirada. Un vendedor ambulante le dijo cuídate sin razón alguna. No fue una decisión consciente. Al terminar su último encargo, sus pies lo llevaron de nuevo al mercado de Sonora. El empujón volvió a suceder casi de inmediato. Un cuerpo anónimo, un roce seco. Mauro perdió el equilibrio un segundo y cuando se recompuso, el pasillo estaba ahí. Esta vez no resistió. Entró. El aire era más frío, más pesado. Olía a humedad encerrada, a cera vieja, a algo rancio que recordaba a rezos repetidos demasiadas veces. El piso estaba pegajoso. Cada paso dejaba una huella oscura que tardaba en desvanecerse. No había puestos, pero sí puertas. Puertas de madera, de metal, de lámina, alineadas como en una vecindad antigua. Algunas tenían números borrados. Otras, cruces marcadas con cera negra. De detrás de una se escuchaba un murmullo constante, como una cinta gastada repitiendo oraciones. Mauro, susurró a alguien. La voz era suya. Se le cerró la garganta. Caminó despacio, sintiendo el tirón del listón rojo como un freno. La voz volvió a llamarlo desde una puerta al fondo. De ahí venía también un golpeteo suave, insistente. Ayúdame, dijo su propia voz. No me dejes aquí. Mauro se detuvo frente a la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad. Había huellas de manos marcadas en la superficie, como si alguien hubiera empujado desde dentro muchas veces. No es real, susurró. No es real. Aún así, alargó la mano. El listón rojo ardió. Mauro abrió la puerta. El cuarto era pequeño, sin ventanas. En el centro, sentado en el piso, estaba él mismo. O casi. Era Mauro, con la misma ropa, la misma chamarra, el mismo cansancio en la cara. Pero los ojos estaban apagados, como si alguien hubiera olvidado encenderlos. La sombra detrás de ese Mauro no tocaba el piso. Flotaba apenas. Tardaste, dijo el doble, levantando la cabeza. Ya me estaba enfriando. Mauro retrocedió, chocando con la puerta abierta. Tú, no eres yo. El otro sonrió. La sonrisa no llegó a los ojos. Claro que soy tú, respondió. Solo llegué primero. El murmullo de rezo se volvió más fuerte. Las puertas alrededor empezaron a vibrar, como si algo adentro quisiera salir. Mauro cerró la puerta de golpe y echó a correr. El pasillo parecía más largo ahora. El piso se hundía bajo sus pies. Las voces se mezclaban, la de su mamá, la de Laura, la suya. Salió de golpe al mercado. El ruido, la gente, el calor. Todo volvió como si nada hubiera pasado. Un puesto vendía veladoras con música de radio a todo volumen. Nadie lo miraba raro. Mauro se apoyó en una pared, mareado. Miró al suelo.
Su sombra ya no estaba pegada a sus pies. Había un espacio. 1 centímetro exacto de separación. Esa noche, en el baño de su casa, se obligó a mirarse en el espejo. Levantó la mano. Su reflejo tardó en copiarlo. Mauro empezó a olvidar cosas pequeñas primero. El número del departamento donde tenía que entregar un sobre. El nombre del chofer del microbús que tomaba todos los días. La combinación exacta del candado viejo de su mochila. Nada grave, nada que no pudiera atribuirle al cansancio. Eso se dijo. Eso le dijo a su mamá cuando lo vio buscando las llaves durante 10 minutos con las llaves en la mano. Pero el olvido no se sentía normal. No era un hueco tranquilo. Era como si alguien arrancara pedazos con cuidado, dejando bordes irregulares que dolían cuando los tocaba. El murmullo del mercado ya no lo dejaba en paz ni siquiera lejos de ahí. Lo oyó una tarde en el metro, justo antes de que cerraran las puertas. Lo oyó en la madrugada, mezclado con el zumbido del refrigerador. Cada vez que aparecía, la presión en la nuca aumentaba y la sombra, esa distancia mínima entre él y ella, parecía estirarse un poco más. Volvió con doña Salomé al tercer día. Ella no fingió sorpresa al verlo. «Te están apuntando», dijo en cuanto cruzó el límite invisible de su puesto. «¿Quién?», preguntó Mauro. «¿Ella?». No necesitó señalar. Doña Salomé miró al piso, justo detrás de sus talones. «No solo ella», respondió. «El mercado también cobra». Se agachó y sacó algo de debajo de la mesa. Era una libreta vieja, de pasta negra, hinchada por la humedad. Las hojas estaban amarillas, manchadas. No tenía título en la portada. «No la toques», advirtió. La abrió apenas lo suficiente para que Mauro viera el interior. Nombres. Filas y filas de nombres escritos con distintas tintas, distintas caligrafías. Algunos estaban completos. Otros solo tenían apodos. En varios, los apellidos estaban tachados. Junto a cada nombre había marcas, símbolos, fechas, palabras sueltas que Mauro no alcanzaba a leer bien. «Esto no cobra dinero», dijo doña Salomé. «Cobra lo que traes puesto por dentro. Memoria. Sueño. Suerte. Voz. A veces, identidad». Mauro sintió que el estómago se le hundía. «¿Mi nombre está ahí?». Doña Salomé cerró la libreta sin responder. «Cuando alguien acepta algo que no entiende», continuó, «se abre una cuenta. El espejo no fue el trato. Fue la firma. Yo no firmé nada. Te miraste», dijo ella. «Y te dejaste mirar». Mauro pasó saliva. De pronto, algo lo inquietó más que todo lo anterior. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué no cualquiera que compre ahí?». Doña Salomé lo observó largo rato. Por primera vez desde que la conocía, pareció dudar. «Porque ibas cansado», dijo al final. «Porque traías huecos. El mercado huele eso». Al salir, un cargador lo detuvo. Era el mismo que días antes le había dicho que no se quedara atrás. Tenía la piel curtida y los ojos cansados. «Oye», le dijo en voz baja. «A ti ya te apuntaron, ¿verdad?». Mauro se quedó helado. «¿Cómo sabes?». El hombre se encogió de hombros. «Se nota cuando alguien empieza a perder el paso», respondió. «Nomás no te duermas aquí adentro. Eso sí ya no se devuelve». Esa noche, en su cuarto, Mauro revisó su mochila buscando algo que lo anclara a lo real. Un recibo, una nota, cualquier cosa. En el fondo encontró una bolsa de plástico que no recordaba haber guardado. Dentro había tierra negra mezclada con restos de cera endurecida. Y un ticket arrugado. Fecha, el día que entró por primera vez al puesto de los espejos. Concepto ilegible. Mauro lo sostuvo con manos temblorosas, tratando de recordar el momento exacto en que lo había recibido. No pudo. Desde el pasillo, su sombra se movió antes que él. El puesto no estaba siempre. Eso fue lo primero que Mauro entendió.
Aparecía los martes y los viernes, después del mediodía, cuando el calor apretaba más fuerte y el mercado olía a sudor rancio y cera derretida. No tenía lona fija ni cortina metálica. Era un armado improvisado, una mesa plegable, una caja de madera volteada, un foco desnudo colgado de un cable que no parecía conectado a nada. Protección barata, decía un cartón escrito con plumón negro. Amuletos, limpias express, espejitos, listones, veladoras. Todo demasiado barato. Mauro lo vio por primera vez desde lejos. El murmullo del mercado se le metió de golpe en los oídos, tan fuerte que tuvo que detenerse. La presión en la nuca se volvió casi dolorosa. El listón rojo ardió. La gente se acercaba al puesto como atraída por cansancio puro. Señoras con bolsas pesadas, hombres con cara de no haber dormido, chavitos nerviosos. Compraban algo pequeño. Pagaban. Se iban. Algunos regresaban horas después. Mauro los reconoció porque volvían distintos. Caminaban más lento. La mirada se les iba. Algunos hablaban solos. Una mujer discutía con su propia sombra, jaloneándola como si fuera un niño terco. «No te quedes viendo», le dijo una voz a su lado. Era un vendedor de espejos más pequeño, de esos para bolso. Mauro dio un salto. «Ese puesto no es bueno», continuó el hombre. «Nunca lo es cuando aparece así». «¿Por qué lo dejan?», preguntó Mauro. El hombre se encogió de hombros. «Porque no regala nada», respondió. «Cobra después». Mauro sintió un frío seco recorrerle la espalda. Esa noche, la entidad entró a su casa por primera vez. No fue violenta. No rompió nada. No hizo ruido. Mauro estaba en la cocina, tomando agua directo de la jarra, cuando vio una sombra que no correspondía a ningún cuerpo deslizarse por la pared. Se movía con cuidado, como alguien que no quiere despertar a nadie. «No», susurró Mauro. La sombra se detuvo. Se estiró un poco más de lo normal. Luego habló. «No más vine a ver», dijo con la voz de Laura. Mauro apretó los puños hasta que le dolieron. «Vete». «Todavía no», respondió la voz. «Ya me dieron permiso». El caramelo brillante apareció sobre la mesa, intacto, como recién dejado. Mauro retrocedió hasta chocar con la pared. Cerró los ojos. Cuando los abrió, la sombra ya no estaba, pero el murmullo del mercado seguía ahí, pegado al techo. Al día siguiente, encontró a doña Salomé más tensa que nunca. «¿Ya entendiste, no?», le dijo. «El regalo fue el primer pago. Desde ahí pudo cruzar». «¿Cruzó qué?», preguntó Mauro. «Tu puerta», respondió ella. «Tu casa ya no es solo tuya». Mauro tragó saliva. «La imita mejor», continuó doña Salomé. «Usa llamadas, reflejos, sombras ajenas. Aprende rápido». Como para probarlo, el teléfono del puesto sonó. Doña Salomé no se movió. Mauro lo miró, hipnotizado. «Contesta», dijo ella. «Si no eres tú, no pasa nada». Mauro levantó el auricular. «Bueno». Del otro lado, respiración. «Ya no te tardes», dijo su propia voz. «Se me enfría». Colgó de golpe. Al salir del mercado, el sol lo encandiló. Caminó rápido, sin mirar atrás. En una vidriera, alcanzó a ver su reflejo completo. Su sombra dio un paso al frente. Un paso entero. Y no regresó. Mauro despertó con tierra en los zapatos. No era polvo común. Era tierra negra, húmeda, pegajosa, con el olor inconfundible del mercado después de cerrar, cera pisada, hierbas marchitas, metal viejo. Estaba incrustada en las suelas como si hubiera caminado horas sobre ella. También había rastros en el piso de su cuarto, huellas que iban de la puerta a la cama. No recordaba haber salido. Se sentó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. El murmullo del mercado seguía ahí, bajito, constante, como respiración ajena. Se miró las manos. Tenía restos de incienso entre las uñas.
Ya no estoy completo, pensó. No fue al trabajo. Bajó directo al mercado, con la sensación de estar llegando tarde a algo importante. El listón rojo seguía en su muñeca, más oscuro donde se había quemado. Apenas cumplía su función. Sentía la sombra delante de él, marcándole el paso, decidiendo por dónde ir. Doña Salomé lo estaba esperando. Entraste anoche, dijo antes de que Mauro hablara. Sin cuerpo, pero entraste. ¿Cómo?, preguntó él, con la voz raspada. Ella se sentó con cuidado, como si le doliera. Cuando la sombra se adelanta, explicó, empieza a probar tu lugar. A veces gana horas. A veces caminos. Abrió un cajón y sacó algo que Mauro no había visto antes, un espejito envuelto en tela gris. Lo reconoció de inmediato. Este fue el primero, dijo ella. El que marcó el pasillo hace años. ¿Usted hizo eso?, preguntó Mauro. Doña Salomé cerró los ojos. Ayudé a cerrarlo, respondió. No sola. Hubo gente. El pasillo ya cobraba demasiado. Se nos quedó mal sellado. Levantó la manga de su blusa. En el antebrazo tenía una mancha oscura, como una sombra vieja adherida a la piel. Eso también me sigue, dijo. Yo no me fui limpia. Mauro entendió entonces que ella no hablaba desde arriba. Hablaba desde la culpa. Si no se cerró bien, dijo él, entonces se puede volver a cerrar. Doña Salomé lo miró largo rato. Se puede intentar, dijo. Pero cuesta. Sacó una lista corta. Necesitamos 3 anclas, continuó. El espejo original que te vendieron. Una veladora con tu nombre completo, escrita por ti. Y una hoja arrancada de la libreta de deudas. Mauro sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo arrancar una hoja? Tratando con ella, respondió doña Salomé. No necesitó decir el nombre. La administradora, susurró Mauro. Doña Salomé asintió. Ella no grita, dijo. No corre. Siempre parece que ya estaba ahí. Y nunca pierde. El murmullo del mercado subió de volumen de golpe. Mauro sintió un tirón en el pecho, como si alguien jalara de un hilo invisible. Tenemos que hacerlo de noche, continuó ella. Con el mercado cerrado. Antes de que tu sombra aprenda a quedarse de tu lado completo. ¿Y si no alcanza?, preguntó Mauro. Doña Salomé bajó la mirada. Entonces uno de los dos se queda como garantía. Esa noche, Mauro volvió a su cuarto decidido a no dormir. Se sentó en la cama con la luz prendida, el espejo envuelto frente a él, tratando de escribir su nombre completo en una veladora blanca nueva. Las letras le costaron trabajo. Se le olvidaban los trazos. El apellido materno lo escribió 2 veces mal. Cuando alzó la vista, el espejo ya no estaba donde lo había dejado. Estaba apoyado frente a la cama, reflejándolo, con la sombra de pie detrás de él, sonriendo. El mercado cerrado no estaba muerto. Eso fue lo primero que Mauro entendió cuando cruzaron la reja oxidada, ya entrada la madrugada. No había puestos abiertos, no había focos encendidos, no había gente. Aún así, el lugar respiraba. El aire se movía solo. El murmullo seguía ahí, completo ahora, sin fragmentos, regateos claros, pasos, risas apagadas, el arrastre metálico de cortinas que nadie subía ni bajaba. No escuches, dijo doña Salomé sin voltear. Si te hablan, no respondas. Y no voltees. Pase lo que pase. Mauro apretó el espejo envuelto contra el pecho. La veladora con su nombre completo iba en la mochila, junto con el listón rojo ya casi negro. Cada paso que daba sentía la sombra delante de él, marcándole el ritmo, probando el espacio como si ya le perteneciera. Los pasillos estaban ahí, todos. Exactos. Pero sin gente. Los puestos seguían montados, llenos de objetos inmóviles, frascos, figuras, hierbas, jaulas vacías. Parecían escenarios abandonados segundos antes de que algo ocurriera.
El silencio entre los sonidos era lo peor, porque no pertenecía a la noche normal de la ciudad. Ya sabe que venimos, murmuró Mauro. Siempre lo sabe, respondió doña Salomé. El mercado no se sorprende. Llegaron al punto donde el pasillo sin puestos debía aparecer. No se veía todavía, pero el aire era distinto ahí, más frío, más húmedo. Mauro sintió que algo le rozaba el hombro. Mauro, susurró la voz de su mamá, tan clara que le dolió. ¿Por qué no contestas? Se le tensó todo el cuerpo. La orden de doña Salomé le ardió en la cabeza, no voltees. No la escuches, dijo ella, ahora más cerca. No sabe usar las voces completas. Siempre se equivoca en algo. Te hice de comer, insistió la voz. Se enfría. La sombra dio un paso más al frente. Mauro sintió que algo se le desprendía por dentro, como una capa arrancada a la fuerza. El pasillo apareció sin transición. Un corte en la realidad del mercado. Humedad, cera vieja, puertas alineadas. Esta vez no susurraba. Esperaba. Aquí, dijo doña Salomé. Prepárate. Sacó el mazo de cartas y el listón rojo de repuesto. Mauro colocó el espejo en el suelo, de cara al pasillo. El reflejo no mostró el techo del mercado, sino una versión torcida, como si el lugar se estirara hacia abajo. Falta la hoja, dijo Mauro. El murmullo se detuvo. Entonces ella apareció. La administradora no salió de ningún lado. Simplemente estaba ahí, apoyada contra un poste, como si siempre hubiera sido parte del lugar. Era una mujer de presencia firme, ropa sobria, manos limpias. No sonreía. No hacía falta. Buenas noches, dijo con calma. Llegaron tarde. Mauro sintió que la sombra se acomodaba mejor frente a él, expectante. Venimos por una hoja, dijo doña Salomé. De la libreta. La administradora inclinó apenas la cabeza. Las hojas no se arrancan, respondió. Se pagan. Ya estamos pagando, dijo Mauro, con la voz quebrada. Me está quitando todo. Ella lo miró por primera vez directo a los ojos. Mauro tuvo la sensación de que lo estaba leyendo como un estado de cuenta. Todavía no, dijo. Aún te queda algo. El pasillo empezó a vibrar. Las puertas se estremecieron. Detrás de una, alguien golpeó con desesperación. Puedo ofrecerte un trato, continuó la administradora. Paga tú y se acaba. La sombra se queda completa. Tú descansas. Mauro sintió el cansancio caerle encima como una losa. Pensó en no recordar más rutas, más nombres, más días iguales. Pensó en el silencio. No lo escuches, dijo doña Salomé, colocándose frente a él. Es mentira cómoda. La administradora sonrió apenas. ¿Lo es? Preguntó. Tú también cargas una sombra, Salomé. Por primera vez, Mauro la vio clara. Detrás de doña Salomé, pegada a su espalda, había otra sombra. Vieja. Delgada. Paciente. Yo ya pagué, dijo ella, firme. Y sigo aquí. La sombra de Mauro se adelantó de golpe, casi tocándolo. La voz cambió. Si volteas, susurró, te digo algo que nunca supiste. Algo que te va a doler más no saber. Mauro cerró los ojos. Sintió la respiración ajena en el oído. Sintió la mano invisible a punto de tocarle la cara. Doña Salomé se interpuso. No lo mires, ordenó. Mírame a mí. Algo gritó dentro del pasillo. Las puertas se abrieron 1 centímetro. La administradora suspiró, como alguien decepcionado. Una garantía, entonces, dijo. Solo un instante. La sombra se lanzó hacia adelante. Y doña Salomé dio un paso al frente, ocupando el lugar de Mauro, justo cuando él estuvo a punto de voltear. El grito no salió del pasillo. Salió de Mauro. Fue un sonido seco, sin voz, como aire arrancado del pecho. Vio a doña Salomé delante de él, rígida, con el cuerpo tenso,
mientras algo se acomodaba a su espalda como una prenda vieja que vuelve a usarse. La sombra residual que siempre la había seguido se espesó, se volvió más oscura, más definida. Un instante, repitió la administradora con calma. Nada más. El mercado vibró entero. No con ruido, sino con intención. Las cortinas metálicas invisibles subieron y bajaron a la vez. El murmullo se volvió un coro claro, entendible, hecho de miles de voces superpuestas. Mauro apretó los ojos. No volteó. Sintió la presencia a centímetros de su cara, respirándole con su propio ritmo. La voz ya no imitó a nadie más. ¿Quieres saberlo?, le dijo. ¿Lo que olvidaste antes de que yo llegara? El dolor fue inmediato. Un recuerdo intentando emerger y chocando contra una pared lisa. Algo importante. Algo íntimo. Algo que ya no estaba completo. Nómbrala, dijo doña Salomé, con esfuerzo. Mauro, nómbrala. Mauro temblaba. El espejo estaba en el suelo, vibrando. En el reflejo no había mercado, ni pasillo, ni sombras. Solo una profundidad oscura, como un túnel. No tiene nombre, susurró la entidad. Por eso me quedo. Si lo tiene, dijo Mauro, con la voz rota. Sombra prestada. El murmullo se cortó de golpe. La entidad retrocedió un paso. No por miedo. Por obligación. Ahora, ordenó doña Salomé. Devuélvela al pasillo. Mauro levantó la veladora con su nombre completo. Las letras estaban torcidas, inseguras, pero eran suyas. La encendió con manos temblorosas y la colocó frente al espejo. Lo que tomaste no era tuyo, dijo, sin voltear. Regresa. El pasillo respiró hondo. Las puertas se abrieron de par en par. Detrás no había cuartos, ni gente, ni dobles. Solo profundidad húmeda, cera vieja, rezos gastados hasta perder sentido. La sombra se resistió. Mauro sintió como algo se desgarraba dentro de él, no arrancado, sino cedido. Un recuerdo se deshizo sin forma. No supo cuál. Solo supo que era importante. Eso es el precio, dijo la administradora, casi amable. Nada sale gratis. La sombra se desprendió de Mauro con un sonido húmedo, como tela arrancada de carne. Se estiró, se deformó, y fue succionada hacia el pasillo, que se cerró sobre sí mismo con un golpe sordo. El silencio cayó como polvo. Doña Salomé se desplomó de rodillas. Mauro la sostuvo antes de que tocara el suelo. ¿Está?, preguntó. Ella respiraba. Lento. Cansado. Ya, dijo. Ya está. La administradora recogió del suelo una hoja arrancada de la nada. Se la guardó entre la ropa. Cuenta saldada, anunció. Parcial. Y se fue. No caminando. Simplemente dejó de estar. El mercado volvió a ser un mercado vacío. Frío. Oscuro. Inofensivo. Mauro tardó semanas en notar que había perdido. No fue inmediato. No fue obvio. Era algo íntimo. Un recuerdo sin imagen. Una sensación que antes le pertenecía y ahora no podía alcanzar. Sabía que había alguien, algo, que una vez fue importante para él, pero no podía ponerle cara. Ni nombre. Ni emoción completa. A veces, al despertar, tenía la certeza de haber soñado con esa ausencia. El murmullo del mercado desapareció. Su sombra volvió a pegar al talón. El listón rojo se deshizo solo una mañana, convertido en polvo oscuro. Nunca volvió a ver a doña Salomé. Años después, ya adulto, pasando por el mercado de Sonora por puro accidente, se detuvo frente a un puesto. Espejos. Pequeños. Baratos. Mauro se miró sin querer. Su reflejo lo imitó al instante. Pero detrás de él, por un segundo apenas perceptible, se proyectaron dos sombras. Y una de ellas sonrió antes que él.